1:09 de la tarde cerramos nuestro magazine, como los miércoles, cada 15 días, con el espacio Palabras en el Aire. Hoy muy bien acompañadas nuestras compañeras Alba y Ana. Adelante, chicas. Buenos días, Rodrigo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, como bien dices, siempre bien acompañadas. Hoy tenemos con nosotras a María Ors García, que viene a presentarnos su libro ¿A dónde irá el diente de león? Buenos días, María. Hola, buenos días. Un placer de tenerte aquí. Encantada. Y a ver, yo creo que primero deberíamos empezar a presentarte, ¿no? Bueno. Lo que he podido averiguar yo por las redes es que María estudió el Magisterio de Educación en la Universidad de Valencia. Luego además también hizo un máster en Ética y Democracia y en el cual ya hiciste el TFM relacionado con el alcance y los límites de la propuesta de la neuroeducación de Darcia Narváez, ¿correcto? Exacto. Sí. Y ahora estás en el pleno doctorado. Sí, ahora estoy como doctoranda también, siempre de neuroeducación, en este caso neuroeducación moral, y también estoy opositando para poder trabajar en la escuela pública. Bueno, pues yo creo que también deberíamos empezar un poco a explicar, ¿no?, qué es la neuroética y la neuroeducación y cómo esto pues se aplica, ¿no?, en tu profesión y también en el libro, que bueno, lo voy a poner para que se vea, para aquellos que nos estén viendo. Vale, sí, pues mira, la neuroeducación, así un poco básico y dicho de un modo rápido, digamos que sería lo que nos permite conocer cómo funciona el cerebro por lo que respecta a un niño en su momento de aprendizaje, ver cómo nos podemos nutrir de esos conocimientos neurocientíficos y llevarlos a la educación para que ésta sea lo más óptima posible o significativa posible. Entonces, partiendo de ese punto, de lo que es de la neuroeducación, también se extraen otros aspectos, como por ejemplo la importancia de las emociones para lo que viene a ser el aprendizaje, la importancia de que los contenidos que se estén trabajando o el tema que se esté trabajando sea relevante para el niño, para motivarlo. Eso también va a hacer que los procesos a nivel de enseñanza-aprendizaje sean más óptimos. Entonces es por ahí un poco por lo que también intenté que el cuento fuese lo más transdisciplinar posible, para meterme un poco en esos diferentes puntos, digamos. Claro, porque el cuento que nos trae trata muchos valores que se pueden ver. Pone, por ejemplo, la interculturalidad, y es verdad, es un libro que te hace un recorrido un poco así rápido por el mundo, que para los niños está muy bien. Y luego también sirve para desarrollar su imaginación. Exacto. La curiosidad. Uh-huh. Entonces, claro, todo eso, tu formación la has intentado plasmar aquí en este cuento. Exacto, sí, he intentado que el libro, o sea, aparte de que fuese un cuento, permitiese ir un poquito más allá, pues como bien decías, ¿no? Por una parte, mediante la imaginación, al final que el niño sea el protagonista de esa historia, quien va recorriendo el mundo, en este caso junto con el diente de león, y quien al final decide cómo puede seguir esa historia por la pregunta abierta que hay al final del cuento. Y con respecto a la música, ¿vale? Porque este libro podemos acceder a un listado de música en la cual cada ilustración, sí, cada fragmento podemos acceder a una música. Uh-huh. ¿Esta música está interconectado con el sistema de aprendizaje o...? Al final, cuando la música iba más en el conjunto también de percibirlo como un todo emocional, sentido. A mí me gustaba la idea de cuando ves una ilustración, o sea, yo veía ilustraciones cuando me lo pasó mi compañera, la ilustradora Irene, en mi cabeza resonaba como una banda sonora, ¿no? Y dije, esto vamos a acompañar la letra y la ilustración de alguna manera. Entonces, dándole una vuelta, llegamos a la idea del QR y la lista de Spotify. Yo vengo de una tradición de músicos en mi familia, muchos, pues mis padres, mi hermano, mis tíos, mis abuelos han sido músicos, tocaban en la banda de mi pueblo, entonces digamos que también tengo un poco de esa relación con la música. Entonces ya con la ayuda sobre todo de mi hermano, pues empezamos a mirar qué obras, sobre todo clásicas, nos parecían propicias para crear ese ambiente, ¿no? Y de ahí es donde un poco surgió la idea. Y relacionado con la neuroeducación, al final es un poco más en este sentido el conectar con la emoción.
Y te queríamos preguntar, tanto Alba como yo, que nos habíamos hecho la misma pregunta, ¿cómo surge, ¿no? O sea, ¿cómo surge esta idea de escribir el libro y con las ilustraciones? O sea, ¿Irene Renón es compañera tuya o os juntasteis un día y dijisteis, vamos a escribir un libro? Vale. ¿O cómo fue? Vale, pues mira, te cuento un poco. Mi relación con la literatura, digamos que es larga en el sentido de que yo me recuerdo desde pequeña siempre escribiendo, ¿no? En el colegio siempre participé en concursos de literatura, también siempre he tenido maestros que, digamos, entre comillas, me han apoyado y me han animado a ello. Me acuerdo cuando estaba en primaria que hicimos junto con mis compañeros una obra de Navidad, que es la que representamos al final de curso, ¿no? Que fue como, no sé, ya para tan niños que éramos. Después ya cuando según fui creciendo, el escribir ha sido también como vía de escape siempre, ya más a nivel personal. Y la idea surgió un poco, en verdad, de la nada, me refiero. Me vino la idea y flechazo, la escribí para que no se me olvidara y ya sí que es verdad, poco a poco fui puliéndola y nutriéndola. Entonces ya fue cuando la registré y busqué editorial. Yo en verdad a Irene no la conocía, ella trabaja para la editorial, de hecho ella es italiana, entonces hemos trabajado, digamos, en remoto. Sí. Entonces fue así, yo primero presenté el cuento y ya después tuve que ir revisando pues, los diferentes ilustradores que tiene la editorial hasta que coincidí con Irene. Yo es que, claro, era una de las preguntas que siempre me hacía, ¿no? Los libros infantiles de ahora, que siempre tienen el texto y luego unas ilustraciones maravillosas. Entonces, claro, nos preguntábamos, Ana y yo, ¿qué iba primero, la historia, la ilustración? Un poco como... Claro, en mi caso, exacto, en mi caso personal fue así, ¿no? De que primero yo escribí y después busqué a una ilustradora que yo pensara que su manera de dibujar se adaptara un poco a lo que yo tenía en mente o a lo que el cuento era en sí. Hay casos que la misma persona que escribe ilustra, o hay casos que la gente tiene la ilustración y lo complementa con otra historia que haya estado, depende un poco, pero... Bueno, esto también nos viene a mano preguntarte, ¿no? O sea, ¿qué tipo de escritora crees que eres? Si eres escritora de brújula o más bien de mapa. A ver, siempre las cosas que he escrito las he escrito un poquito por impulso, ¿no? Es decir, me ha venido la idea o la inspiración, sucedió con y también con otras cosas que he escrito y nunca han visto la luz, ¿no? Pero entonces un poco más de brújula en el sentido de que planteo la historia y ya poco a poco la trabajo si es necesario, pero no me planteo un mapa o un esquema de cómo ir dibujando la historia, sino que nace y va un poco fluyendo. Va creciendo ella sola. Exacto, sí. Y en el mundo editorial, por ejemplo, has comentado, ¿no? ¿Fuiste tú a buscar, echaste en varios o cómo fue tu relación con Babi Dibu? Pues mira, la verdad que fue un proceso pues muy autónomo porque no tenía ni idea de cómo funcionaba el mundo editorial. Lo único que me recomendaron fue que registrara antes el cuento en propiedad intelectual. Yo es lo que hice y a partir de ahí pues humildemente fui mandando el borrador, exacto, a diferentes editoriales hasta que Babi Dibu pues leyó el cuento, le gustó el proyecto y empezamos. Con la mala pata que coincidimos, o sea, aceptaron el proyecto pues justo antes o más o menos en plena pandemia, ¿no? Cuando el momento de la cuarentena y demás. Yo ahí a nivel emocional pues no me sentía ni preparada ni con ganas de emprender un proyecto, ¿no? Que en verdad tan bonito y entre comillas también tan esperado. Pero tampoco quería perder ese tren, digamos, ¿no? Así que lo hablé con ellos y la verdad que estuvieron muy amables conmigo porque se esperaron hasta que, pues bueno, consideré oportuno empezar, digamos, con todo el proyecto. Y la verdad que muy bien, muy contenta porque al final es una editorial que apuesta mucho por la gente joven porque... Bueno, últimamente como que me parece que lo tenemos todo muy difícil, ¿no? Entonces que nos den así una ayudita, pues ni tan mal. Y también, sobre todo, porque apuestan por gente novel, es decir, gente que tiene el sueño, que puede valer más o menos, ¿no? Pero te dan, pues, sus herramientas, ¿no? Y al final, pues, es lo más importante. Sí, alguien que te dé un poco ese empujón y esa ayuda. Sí, es que si alguien te da la oportunidad de poder demostrar
pues eso, cumplir tu sueño, pues siempre se agradece, porque es que si no, Exacto. a veces editoriales así de mucho renombre es muy difícil. Es total. Porque también ahora está muy en tema el tema de la autoedición y así. Sí. Lo que pasa es que para un libro infantil yo personalmente no lo veo, en el sentido, yo no me veo capaz de maquetar un libro que tenga una ilustración de calidad, que después el formato sea apto para las manos de los niños, que las hojas tienen que tener un grosor específico, las tapas, tal. Puede ser válido para otras opciones, pero en mi caso no lo contemplé como una opción. Entonces, que Baby Dibu me ofreciera la oportunidad, pues fue maravilloso, la verdad. Pues yo, ya haciendo un poco hincapié en lo que es la historia del libro, ¿Sí? a mí me ha llamado mucho la atención, porque es que es un viaje. Yo al principio leí solo la historia y luego ya me tomé mi tiempo y lo combiné con la playlist de Spotify, y el cambio para mí fue brutal. O sea, dije, madre mía, lo que hizo el escuchar los temas que habías seleccionado a la vez que ibas mirando el libro. Había alguno que me apunté, que es que me pareció muy curioso. A ver, ¿cuál era? La suite número 1, Morning Moon. Es que yo me imaginaba todo el rato ahí los dientes de león viajando. El concierto de Aranjuez para cuando ilustras lo que es el viaje por España, también me gustó mucho. Y luego cuando ya hilas con Un mundo por recorrer y pones la banda sonora del Señor de los Anillos, la de Concerning Hobbits. Concerning Hobbits, es que dije yo, madre mía, es que fue espectacular. Yo la verdad que me sorprendí mucho, entonces me pareció muy curioso la selección, que ya nos has comentado que te ayudó un poquito tu hermano. Sí. Porque es música clásica, pero también hay banda sonora. Exacto. También con la intención un poco de aproximar al niño a este tipo de piezas, ¿no?, musicales, que depende un poco también de a nivel familiar cuáles sean los gustos. Puedes tener más suerte o menos, ¿no? Pero me parece que es muy importante que los niños tengan contacto también con música clásica, o ya no tan clásica, pero es más a nivel orquestral, ¿no? Entonces me pareció también una buena oportunidad, por una parte, eso, para que al final tanto padres como incluso educadores tengan una herramienta más de aproximar al niño al mundo musical, como también para, pues eso, crear ese, digamos, ese conjunto de ilustración con las canciones, vaya. Y como acabas de comentar, o sea, hablando de recursos educativos, ¿no?, para trabajar, al final del libro también tienes un código QR. Sí. Donde puedes acceder a dichos recursos. Todo esto también, ¿de dónde surge? Vale, pues yo ahora mismo me estoy formando en una metodología pedagógica que se llama Filosofía para Niños, que, digamos, la clave es reflexionar, dialogar con el niño, ¿no? Siendo el adulto un simple mediador y no quien le imponga las respuestas, digamos, ni incluso tampoco las preguntas, son el propio niño el que un poco se va trazando ese camino. Entonces, cuando escribí el cuento, pues eso, quería concebirlo más como un todo. Ya no sé si también al haber estudiado magisterio, ya me imaginé el cuento en el aula y pensando cómo las maestras y los maestros podrían trabajarlo un poquito más. Y enseguida lo pensé, ¿no? Es decir, el cuento presta a trabajar, como decías antes, ¿no?, la multiculturalidad. En este caso también hablamos de viajes, hablamos de la libertad animal, del respeto por la naturaleza. Entonces, el recurso educativo lo que se plantea es una serie de preguntas que invitan al niño, incluso al adulto, ¿no?, a reflexionar sobre temas que al final son muy importantes, y después hay una pequeña propuesta práctica para que aquello hablado se pueda poner en marcha, ¿no? Y al final es como concebirlo como un acto de acompañamiento, ¿no?, el adulto con el niño, y no un simple te leo el cuento y ya, sino que es un momento también de presencia, de estamos leyendo el cuento y además estamos hablando y estamos viendo cuáles son tus inquietudes, qué es lo que te gusta, que un poco en ese sentido. Y bueno, esta pregunta también la teníamos los dos. ¿Ventajas o qué diferencia hay, ¿no?, que pueden ganar los niños cuando son capaces de leer libros y estar con ellos? Cuando comparten ese momento con... Sí.
sea, para mí el momento, ¿no?, de la lectura de adultos con niños, o sea, es que es un momentazo en el sentido, ya no es el simple de te leo un cuento porque quiero que te duermas, sino te leo un cuento porque es nuestro momento, ¿no? Es decir, estamos presenciando un momento que al final lo que hace es fortalecer los vínculos entre quien lee y quien, ¿no?, quien puede escuchar esa historia. Aparte de eso, pues todo eso a nivel emocional, afectivo, también el recuerdo que le genera al niño después en su vida adulta y sobre todo la manera de aproximarse que tiene a la literatura. Si de niño tú compartes esos momentos especiales, va a hacer que la relación del niño con la lectura sea una relación amable, no forzada y que el niño busque porque realmente le gusta y lo necesite. Claro. Es que lo que es verdad, es el crear el momento. Yo ahora, desde cuando yo era niña, de lo que más me acuerdo muchas veces es de cuando mi tía nos leía el cuento a mi prima y a mí juntas cuando nos quedábamos a dormir. Y es que la sensación esa es que es... Sí, al final también los niños crecemos con las historias, ¿no? Y la literatura en la etapa infantil, o sea, es que es tan importante. Yo me acuerdo de cuando era más pequeñita con mis primos en casa de mis abuelos. Mi abuelo siempre nos contaba la misma historia una y mil veces. Se la inventaba, por supuesto, pero siempre era como de unos niños que se iban a recoger cerezas y algo pasaba ahí, ¿no? Pero, o sea, era maravilloso el momento de estar todos escuchándole aquella historia que ya sabíamos de memoria, porque siempre era la misma, pero, o sea, no era la historia, era el momento, ¿no?, que ha perdurado hasta este momento. Incluso él sigue contándole esa misma historia a mis primos pequeños. Y ahí es donde reside lo bueno de la literatura infantil, en ese vínculo que se crea alrededor de ella. Y bueno, has dicho también un ejemplo, ¿no?, de tu recuerdo, pero por ejemplo, ya no en plan literatura oral, sino cuáles han sido, ¿no?, tus libros de cabecera, de tu infancia, de tu niñez, algunos que recuerdes con cariño o que creas que puedan haberte influido a la hora de escribir o marcado. Pues en realidad, así como libro como tal, o sea, yo al final leía muchísimo de todo, siempre también he sido como muy curiosa. Sobre todo del mayor recuerdo que tengo es en primaria, que leíamos conjuntamente en clase, y James y el melocotón gigante fue como... Roald Dahl es de los grandes, son palabras mayores. O sea, fue algo como que me impactó tanto en ese momento también cómo lo hacíamos en clase, porque hacíamos una lectura conjunta y también era pues lo que estábamos hablando antes, el momento, ¿no? Después, ya según fui creciendo más en el instituto, pasión por Laura Gallego, o sea, ya más adolescente, más fantasía y demás. También es verdad que en este momento, por ejemplo, la profesora que tuvimos en el instituto, o sea, se le veía que era amante, apasionada de la literatura y también nos lo supo transmitir. Entonces, también, en cierto modo, pues me ha influido ella, me ha influido los libros que me recomendó en su momento. Y después, y ahora de más adulta, pues sigo leyendo de todo. Igual me puedo leer un ensayo sobre un tema que me guste más o terminar leyendo una novela policíaca, o sea, así. Sí, es que al final es lo mejor. Leer, yo creo que cuanto más lees, también te llega más la inspiración, ¿no? Porque igual estás leyendo, te sumerges en una historia y a lo mejor luego tu misma imaginación... Sí, esa historia te lleva a otra. Claro, y, te hace escribir. Entonces yo también pues te quería preguntar, a ver, pues, si tienes algún proyecto, algún libro en mente para un futuro. Pues la verdad que está en mente, está en papel también. Entonces cualquier día nos volvemos a ver. Entonces falta pues que vuelva a encontrar el momento oportuno, la oportunidad y también el coraje, ¿no? La valentía, que es un poquito lo que estábamos hablando antes de entrar, y lanzarme a por ello, porque al final... apuestas también por una idea, entonces pones mucha ilusión, entonces tampoco hay que ser un poco cautos, es decir, no hay que tener miedo porque te tienes que lanzar, tienes que hacerlo y no quedarte con el easy, ¿no? Pero también tienes que ser cauto y pensarlo y ver cuál es el mejor momento y demás. Entonces ahora me parece que igual espero un poco. Obviamente si sale la oportunidad no me lo voy ni a pensar, pero sí.
Pues a ver. A ver, nos hemos quedado que no sabemos qué preguntar si una u otra. Tú, Ana. Yo no, todavía no. ¿No? Pues yo es que antes de entrar estábamos comentando que yo le he dicho que me parecía pues que había sido muy valiente, porque yo creo que es que el hecho de escribir algo que te sale del corazón, plasmarlo y darlo a conocer al mundo, es que eso es... Es dejar una parte de ti en una impronta, ¿no? Sí. En el libro es abrirte un poco. Yo por ejemplo, me invento muchos cuentos porque me los invento sobre la marcha para contárselo a mis hijos y la verdad es que más de una vez me he planteado, pues esto realmente podría tener algo, dándole una vuelta, pero luego es como que siempre te da ese miedo, ¿no? De mostrarte y dejar esa impronta. Y también, como tú dices, el momento de poder dedicarle, ¿no? Claro. Sí, es, a ver, miedo te va a dar siempre, me refiero, es algo que está en tu cabeza, está en tu mente, está en tu imaginación, que va a pasar al papel, que va a pasar a las manos de la gente y se va a quedar ahí para siempre, para bien o para mal. Entonces, claro, yo cuando me pasaron ya que estaba la maqueta, que ya veías el libro prácticamente hecho, ahí es cuando dices, wow, o sea, esto va a salir, esto la gente lo va a ver, esto la gente... Entonces ahí te da el miedo, ¿no? De gustará, no gustará. También eres muy duro, bueno, muy dura conmigo misma. Fui en ese momento de, ¿y si no gusta? ¿Y si les parece una tontería? ¿Y si no me apoyan? ¿Y si...? Entonces es normal tener miedo, pero al final pues se tiene que hacer con miedo también, ¿no? Sí. Porque es lo que comentábamos. Después también es cierto que yo, por ejemplo, en mi caso fue muy curioso porque yo escribí, pues eso, me vino la idea, escribí la historia en una libretita que tenía por ahí sin más y yo en ese momento cuidaba a unas niñas y eso que una mañana estaba así un poco nerviosa y demás y le dije, ven que te voy a leer un cuento nuevo que tengo para ti. Y yo cogí mi libreta que estaba ahí un poco, la letra casi que ni la entendía ni yo. Y se lo leí y ya, pues bueno, seguimos sin más y ya empezamos a jugar y ya pasamos el día bien. Al día siguiente la niña se va a mi mochila y la abre y yo, ¿estás buscando algo? Y me dice, el diente de león. Y yo, pero que te gustó. Y me dijo, sí, me lo vuelves a leer. Y yo, bueno, si le ha gustado a ella y quieres repetir, igual le puede gustar a más. Y ahí es un poco cuando empecé yo a pensar en esa idea de que es lo que dices, igual si le doy una vuelta, no sé, puede llegar a algún sitio. Pues, a ver, ¿qué más te preguntamos? Es que creo que has contestado a todo. O sea, indirectamente. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo aprendiste? Me refiero, hay muchas personas que tienen una formación más en literatura, hay otras personas que son más autodidactas, hay otras personas que a lo mejor se preocupan en hacer cursos de escritura y demás. ¿Has hecho algo o directamente...? En mi caso nunca he hecho un curso de literatura. Sí que es verdad que a veces lo he pensado porque al final te dan herramientas, ¿no? Sí. Y te ayuda un poco a afinar, digamos, el proceso de escritura en sí. Pero nunca he hecho nada, simplemente es como me viene una idea y lo escribo. O sea, no... Por ejemplo, en este caso, ¿vale? O sea, ¿a dónde irá el diente de león? O sea, ¿viste pasar un diente de león y te llegó la inspiración o cómo fue? Porque, no lo sé, como mucho más sencillo no pensar en a dónde irá este niño o no, un diente de león. O sea, pues fíjate que ya te digo, o sea, la historia yo no sé si es que vi volar en ese momento alguna hoja y me vi, o sea, no recuerdo tampoco el momento de decir, es esto, lo voy a ¿sabes? No, o sea, como que me vino la idea, la escribí, la dejé ahí y ya un poco después sí fui afinándola y dándole un poquito más de forma, pero lo que es la idea así inicial, tampoco recuerdo decir, fue por esto. Sí que es verdad que con el diente de león también tengo el recuerdo, ¿no? Porque yo nací en un pueblecito o sea, cerca de las montañas y al final también tengo ese contacto con la naturaleza y de pequeña, pues, ¿quién no ha soplado un diente de león? Sí. Entonces me parece también un gesto muy infantil que como adultos, ¿no? Yo particularmente recuerdo con cierto afecto, pero como de un gesto tan infantil y tan sencillo, o sea, como de una pregunta tan simple, ¿no? De a dónde irá el diente de león, puede pues, bueno, explotar, ¿no? Todo lo que viene a ser el potencial imaginativo de un niño. Entonces es un poco por ahí. Sí, por ahí. Yo he de decir que
a mi mayor le ha gustado mucho y lo leemos bastante a menudo porque además es eso, lo que tú dices, él se imagina, ¿y ahora dónde irá? Y ahora, Olmo, ¿dónde te gustaría que fuera a ti? Pues vámonos a la selva. Y entonces ya nos vamos a las ilustraciones de la jungla. Pero bueno, también es él el que dice, pues ahora se va a China, ahora se va a Valencia. Claro, todos los claro. sitios que conoce él así de memoria que ha oído, ahí. Y cuando evidentemente, ¿y esto cómo es? Pues ya entonces yo sí que buscamos en el móvil, vídeos, Exacto. documentales y demás, que también pues una Ahí es un forma de poco lo que, el exacto, lo aprendizaje. que iba diciendo Sí. antes, también relacionado con el tema de la neuroeducación. Un aprendizaje es más significativo, se optimiza cuando realmente parte del propio interés del niño. Si tú, en vez de trabajar, por ejemplo, la geografía, ¿no? De que, vale, pues nos toca tratar X continente o nos toca tratar X lo que sea, si tú, por ejemplo, a partir de esta pregunta de ¿a dónde era el diente de león?, le preguntas al niño, ¿dónde quieres que vaya? Pues nos vamos al mapa mundi, lo vemos, elegimos, ya nos centramos, vamos a ver qué animales viven ahí, qué ciudades hay, qué come la gente, o sea, y a partir de ahí puedes empezar, digamos, todo un conjunto de aprendizajes, Sí, ¿no? Sí, que, pues, ¿qué es eso? Es que al final, pues con este libro es un medio más para poder enseñarles a los niños un poquito más y lo que dices tú, jugando. Porque es que Exacto. realmente cuando aprenden jugando es cuando mejor Exactamente. aprenden. Entonces tú les ayudas y ellos O van sea, tú le desarrollando. proporcionas el medio y después es ya un poco lo que ellos, a partir de, pues, como tal, se vayan desarrollando, ¿no? Un poco así también lo pensé, sobre todo también por las familias, ¿no? Porque para que sea un recurso más, siempre, como decía, para crear ese momento familiar, ese vínculo, pero también como maestros, ¿no? Porque a veces nos faltan herramientas o no somos del todo capaces de poner a reflexionar a un niño porque nos perdemos en 1000 aspectos curriculares más que hay que cumplir. Y esto pues también puede ser una ayuda para aquellos docentes que les falta un poquito ese, digamos, ese aspecto de me voy a parar a reflexionar, a dialogar con los niños, puede ser una buena oportunidad, la verdad. Pues sí. Yo ya me he quedado sin preguntas. Yo estoy mirando y creo que también, solo ya una ya, que es más por curiosidad, Sí. ¿no? ¿Tú te veías escribiendo un libro infantil? A ver, ¿O tu carrera te ha hecho...? o sea, me veía escribiendo un cuento infantil porque ha sido uno de mis sueños, ¿no? Entonces, Claro. o sea, a nivel de imaginación me veía porque realmente es algo que siempre me había gustado y algo a lo que aspiraba. Si realmente me veía o si me veía ahora mismo, pues la verdad que no. O sea, porque fue un poco que las cosas fueron pasando y también decidí apostar porque al final es lo que decíamos antes. Igual que lo he hecho, se hubiese podido quedar en mi ordenador y punto y final. Entonces, por una parte sí que me veía, porque al final es un sueño que, pues, digamos, se ha cumplido, pero por otra no pensaba que hubiese llegado o tan pronto o en este momento, la verdad. Bueno, ¿No? Pues nada, tenemos que agradecerte que lo hayas escrito y a Babi Dibu también que te haya dado la oportunidad Pues y sí, ese la verdad empuje que sí. que hacía falta, porque de verdad está genial el libro para trabajar con los niños. sí. Yo me gustó muchísimo. Sobre todo por eso, porque es que es muy completo. Sí, no, después yo con otras, sobre todo madres, ¿no? Que a lo mejor lo han adquirido después, nos conocemos y me han escrito, me dicen, es que el momento, por ejemplo, el otro día me contaba una amiga, dice, mira, es que estábamos en el momento, ¿no? De irse a acostar, tal, dice, y estaba así un poco nerviosa, bueno, nos ponemos a leerlo, dice, y puse la playlist, dice María, dice, es que se calmó tanto que se quedó dormida sin yo esperarlo, dice, y fue una cosa tan mágica, o sea, que nos quedamos ahí las dos medio dormidas. Dice, es que lo vamos a repetir, vamos, 100 y una veces porque fue tan especial como yo lo viví también como madre que dije, bueno, es que ya solo con que me compartas esta experiencia, para mí, vamos, el hecho de haberme atrevido a publicar el cuento ya merece la pena, por todos esos momentos que al final mi único objetivo, entre comillas, digamos, era propiamente eso, o sea, crear ese vínculo, ese momento mágico que es cuando un adulto lee con un niño, o sea, que debería ser algo sagrado y vamos... Con nosotros en casa lo has conseguido. Pues tenemos
Tenemos una cabaña, que es la cabaña de donde nos relajamos y donde leemos. Sí. Y después de comer normalmente nos metemos los tres en una cabaña de, no sé, medio metro cuadrado. y les encanta. Con la alegro música. Y ya te digo, empieza a pensar, ¿y a dónde vamos? Y ahí empieza a todo. explorar ya. Qué bueno. Pues yo creo que también la hora que es, creo que lo vamos a tener que dejar ya. Vale. Y un placer tenerte aquí. Esperemos que pronto escribas algo nuevo y tenerte otra vez aquí con nosotras. Bueno, sería maravilloso. Sí. La verdad que muchas gracias por haber A vosotras. escrito este libro. Y oye, que es muy bonito ver cómo la gente cumple sueños. Así Sí. que enhorabuena. Sí. Además sirve de inspiración. Claro. Hay que atreverse. Exactamente, sí. O sea, al final cuando tenemos algo que lo tenemos dentro y mejor probarlo que no quedarse con Claro. la duda o con el qué podría pasar, sí. Claro. Pues nada, un placer. Y nos vemos en 2 miércoles, como Exacto. siempre, sobre la 1, con nuevas recomendaciones o quizá otra entrevista. No lo sabemos, habrá que verlo. Ya lo veremos. Así que nada, un saludo y muchas gracias. Muchas A gracias. vosotras, chicas, chao.